Es tiempo de alabarlo. Ven, entrégale tu corazón. Ven, no tardes en buscarlo. Ven, dale tu alma al Creador. Ven. Llegará ese día en que lo verán y podrán escuchar su voz. Todas las rodillas se doblarán aclamando su amor. Ven, es tiempo de alabarlo. Ven, entrégale tu corazón. Ven, no tardes en buscarlo. Ven, dale tu alma al Creador. Ven. Llegará ese día en que lo verán y podrán escuchar su voz. Todas las rodillas se doblarán aclamando su amor. Llegará ese día en que lo verán y confesarán quién es Él. Pero habrá un tesoro muy especial para quien creyó sin ver. Llegará ese día en que lo verán y podrán escuchar su voz. Todas las rodillas se doblarán aclamando su amor. Llegará ese día en que lo verán y confesarán quién es Él. Pero habrá un tesoro muy especial para quien creyó sin ver. Hola Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder vernos aquí en nuestra iglesia. Bienvenidos a G316 Cancún. Pues una vez más Dios nos regala el privilegio y la gran bendición de poder estar aquí en su presencia. Recuerden que este tiempo es increíble y maravilloso para poder estar con Él, comunicarnos con Él, depender de Él, pero sobre todo que nos siga instruyendo. Yo espero que todos estén muy bien en casita y que verdaderamente estemos hoy con un precioso corazón dispuestos a seguir recibiendo estas preciosas y maravillosas enseñanzas a través de este precioso y maravilloso libro que Dios nos dejó para conocerlo, para entender el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, como la tuvo para tantos hombres de fe en la antigüedad, en la iglesia primitiva y por qué no también en estos tiempos con una gran necesidad. Espero que hayan tenido una semana preciosa, maravillosa y sobre todo que estemos echando mano
de todas las promesas, de todas las bendiciones, de todo el amor, de toda la guía, de toda la dirección, que a través de las enseñanzas que Él nos da, verdaderamente podamos fortalecer nuestra fe. Sí, seguimos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos muy confusos en donde verdaderamente pues nuestro enemigo, el gran enemigo de Dios y de la humanidad, el diablo, Satanás, pues sigue haciendo estragos y bueno, yo espero que muchos de los que hoy están pues ya un poquito mejor, hemos estado orando por muchos de ustedes, por muchos familiares, por muchas personas que pues han sido contagiadas con este, pues no nuevo virus, sino el mismo, pero bueno, siempre va cambiando de nombre. Gracias a Dios ya no es un virus tan agresivo, ya no es un virus tan letal, tan peligroso, pero de alguna manera sigue haciendo terribles efectos en, pues, en la sociedad, en el mundo entero. Desgraciadamente, el virus que comenzó con todo esto, hace 6000 años, el virus del pecado también, desgraciadamente, sigue cada día, ese sí sigue cada día, va de mal en peor. Pero bueno, tú y yo tenemos, gracias a Dios, un escudo, tenemos un protector, tenemos una guía que nos lleva a verdaderamente protegernos contra todo ese terrible y letal virus que es el virus del pecado. Así es que yo te invito a que hoy nuevamente dispongas tu corazón, que verdaderamente estés preparado para recibir esta preciosa y maravillosa enseñanza que Dios hoy tiene para nosotros, siguiendo esta serie de inquebrantables, como lo hemos visto con muchos hombres de fe. Hoy vamos a ver el caso muy en especial de una mujer y también pues de alguna manera de la mano también hacer unas proezas increíbles y maravillosas, claro, siempre dependiendo de Dios, pero muy en especial de un primo, que bueno, de alguna manera en la Biblia sale como su tío, pero finalmente fue su primo. Y vamos a ver una aventura, una historia. Hoy, si realmente el ser humano, Hollywood, las películas, la televisión, quieren vender algo que tenga éxito, necesita tener suspenso, necesita tener poder, romance, acción, intriga y muchos de estos ingredientes para poder de alguna manera hacer una película o hacer una obra de teatro o una historia que verdaderamente tenga resultado. Pero lo increíble y lo maravilloso es que en este libro, al cual muchas veces la gente no lo toma en cuenta, un libro aburrido, hoy vamos a ver no un romance sino una verdadera historia, una historia de la vida real que la verdad es increíble y maravilloso. Cuando tú te adentras a la Biblia, a la palabra de Dios, y le pides a Dios que te hable y que te lleve verdaderamente a vivir ese tipo de historias que hay en la Biblia, que son reales, es maravilloso cómo tú puedes verdaderamente recibir tanta enseñanza, puedes fortalecer tu fe, pero sobre todo puedes conocer a Dios de una manera más profunda, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de intervenir, su manera de sacarnos adelante, fortalecernos y darnos la gracia, el carácter y el poder para poder tener victoria en todo lo que este mundo y esta vida nos presenta para de alguna manera muchas veces sacarnos de la carrera, sacarnos de este precioso plan que Dios tiene para su creación. ¿Sí? Y bueno, además de ser una historia interesante, es una descripción misteriosa de una relación entre la soberanía de Dios y la voluntad humana, que eso es lo más increíble y lo maravilloso. Dios preparó un lugar y la oportunidad para poder hacer algo para su pueblo, con su gente, pero claro, también decidió actuar a través de Esther y de Mardoqueo, que es la historia increíble y maravillosa que vamos a ver el día de hoy. El libro de Esther comienza con la reina Basti. Yo creo que si tú has leído la Biblia, esta es una historia maravillosa, siendo expulsada para siempre de la presencia del rey por haberse rehusado a ir a su presencia en una gran fiesta que había hecho el rey para todos sus súbditos. Obviamente cuando él ya manda llamar a la reina, pues él ya estaba pasado de copas. Imagínate
realmente lo que significaría para ella ir a una fiesta donde había cientos, miles de gentes y bueno, ya mucha gente tomada. Y yo creo que hay algunos estudiosos que dicen que de alguna manera la reina conocía ahora un poco temerosa de Dios, no se sabe exactamente, y que ella rehusó por eso, para no ser de alguna manera avergonzada entre tanta gente, ¿no? Pero bueno, finalmente eso le costó que fuera depuesta como reina. Y entonces el rey emitió un decreto para reunir a todas las mujeres hermosas del imperio en ese momento y llevarlas al harén real que tenía pues este rey Jerjes. Esther era una joven judía, de las cuales fueron escogidas para llevarlas allá, y el rey Jerjes quedó encantado con ella, de su presencia, pero sobre todo de su forma de ser y de su corazón. Mientras tanto, Mardoqueo, que era su primo mayor, eh, él se convirtió en un funcionario también del rey ahí en el gobierno. Y bueno, él de alguna manera la guiaba, la aconsejaba cómo más o menos vivir y qué decir y cómo conducirse en la presencia de él. Tenía de alguna manera un acercamiento. Y recordando la semana pasada a estos tres jóvenes, recordamos la historia también increíble y maravillosa de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos decidieron, al no querer adorar otros dioses, al querer ser fieles con Dios, al querer ser íntegros, expusieron sus vidas, que fueron lanzados al horno de fuego. Pero lo increíble y lo maravilloso es cómo Dios los pudo rescatar. Y esa es la historia de muchos personajes de la Biblia. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, a depender de Él, a conocerlo y a saber que independientemente de que tu vida, tu situación, las circunstancias por las cuales estés pasando puedan estar en peligro, tú y yo tenemos que confiar y tú y yo tenemos que depender de Dios cuando conocemos este precioso libro. ¿Por qué? Porque sabemos cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en sus promesas, en su poder, en su sabiduría y en el amor y la misericordia, Él nos puede sacar de tantas cosas en las cuales nosotros podemos estar inmiscuidos por alguna situación, circunstancia, muchas veces adversas a lo que nosotros pudiéramos haber provocado. Y bueno, esta jovencita, aunque era esposa en este momento del rey Jerjes y reina del imperio, en ese momento su vida y la de su pueblo corrían un gran peligro inevitable e irreversible si se llevaba a cabo el plan de un perverso hombre que estaba al servicio también del rey Jerjes ahí en el gobierno. Un gobernante que tramó destruir no solamente a Amán porque no se inclinaba hacia él ni le rendía pleitesía, sino a todo su pueblo. Entonces, bueno, esta es la historia maravillosa y real de un libro. Fíjate, lo maravilloso de este libro de Esther es que en ninguno de los 9 capítulos se menciona el nombre de Dios, ni de Jehová, ni de Yahvé, de ninguna manera se menciona, pero lo vemos intervenir, lo vemos actuar y lo vemos llevar a cabo su plan en todo este precioso libro. Es algo increíble y maravilloso. Así es que, ¿qué te parece si oramos para que Dios prepare nuestro corazón y que verdaderamente esta enseñanza, así como la de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, nos dejaron, al menos a mí, verdaderamente un reto, ¿no? Un estándar muy alto, pero alcanzable, porque finalmente ellos eran como tú y como yo. Estamos hechos del mismo material, tenemos el mismo corazón, la misma sangre, pero de alguna manera la fidelidad y la gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos debe de llevar cada día más y más a tener una verdadera fe fuerte, pero sobre todo fiel y leal a aquel que nos dio esta maravillosa y preciosa vida. Amado Dios, Padre bueno, hermoso Señor Jesús, qué privilegio y qué bendición tan grande nuevamente estar en tu presencia. Te damos las gracias porque verdaderamente a través de tu preciosa sangre que derramaste ahí en la cruz del Calvario, nuestras vidas han sido transformadas, han sido cambiadas.
nuestros pecados han sido perdonados, nuestra eternidad ha sido asegurada en tu presencia a través del nuevo nacimiento al cual tú nos llevaste en el momento en el cual tú llegaste a nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos que hoy nuevamente hables esa preciosa y poderosa palabra fresca que anime y aliente nuestros corazones a verdaderamente vivir apropiando tus preciosas promesas, tus mandamientos, tus estatutos, que son el camino precioso y maravilloso para poder llegar a una comunión y a una intimidad cada día más profunda contigo. Gracias por nuestra preciosa iglesia, gracias por nuestros pastores y maestros, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tu preciosa gracia y te pedimos que nos guardes de distracciones y hables a lo profundo de nuestro corazón. Todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la vida de Mardoqueo, así como la de Esther, estuvo llena de dificultades. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que él y ella las vieron como las oportunidades para crecer en su relación, en su comunión, pero sobre todo en su fe. En esa fe que todos necesitamos tener en todo lo que aprendamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios y el plan y la voluntad de Dios es algo que podemos llevar a cabo a través de la fe. Sin fe, como lo dice la Biblia, es imposible que tú y yo agrademos a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas cosas que tú y yo no alcanzamos a ver a simple vista. Pero por eso Dios a través de su preciosa palabra nos da una visión a futuro de todo lo que Él quiere que tú y yo aprendamos para poder aprender a conducirnos nuestras vidas confiados en lo que Él va a hacer y lo que tiene para ti y para mí. Esther, que era prima de Mardoqueo, fue adoptada por su tío, por su primo, y fue llevada a el imperio persa al harem de este rey Jerjes, cuando él destituyó a la reina. Entonces Mardoqueo se vio en un conflicto con Amán, que es donde comienza precisamente toda esta historia, que había designado el rey Jerjes como el segundo más importante en el imperio de ese tiempo, que era el imperio medo-persa. Mardoqueo deseaba servir al rey, pero se negaba a rendirle culto a este súbdito del rey, el cual se puso muy furioso con Mardoqueo y planeó no solamente matarlo a él, sino a exterminar a todo el pueblo de los judíos. Amán dispuesto a ser un siervo de Dios, que es lo que anhela que tú y yo seamos, que todos nosotros, donde quiera que estuviera, se puso, después de conocer este plan malvado y perverso, en contacto con Esther, diciéndole que seguramente Dios tenía una razón por la cual había permitido que esta jovencita, era una jovencita, no sabemos su edad, pero yo creo que tenía menos de 25 años, era realmente todas las jovencitas que llevaron en ese tiempo para que pudieran escoger a la reina, a la futura reina, pues eran jovencitas, por lo general todas jóvenes de casa, vírgenes, para poder escoger a la reina. Pues ella era una de esas jovencitas y vamos a ver cómo, así como estos tres amigos de Daniel, conocían de una manera muy profunda a Dios y habían aprendido a poner su fe y su confianza a pesar también de ellos estar exiliados de Israel, estaban ya en el imperio medo-persa. Lo más probable es que ellos hayan nacido ahí, tanto Mardoqueo como Esther, pero de padres judíos. Le dijo a la reina, a Esther, en Esther 4:14, en el último párrafo, que lo más probable es que ella estuviera ahí con un propósito, para salvar al pueblo de Dios. Dice Esther 4:14, prácticamente es la parte B o C, dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
tenía un propósito. Dios, al permitir que esta jovencita llegara a ser la esposa del rey, la reina de este imperio, pero aún ella siendo la esposa y reina del imperio, ella también corría peligro de que si se llevaba a cabo este plan de Amán, como judía, también fuera exterminada. Años antes, Dios había puesto a Amán en un lugar oportuno también, así como a ella, a él también. Una noche el rey pidió que le leyeran los libros históricos de su reino. Y en esa ocasión le leyeron que en una ocasión Mardoqueo había descubierto un plan, un complot de dos eunucos del rey que querían matarlo. Y bueno, este rey, este Jerjes, preguntó qué se había hecho con él y le dijeron que nada. Entonces él decidió recompensarlo. El rey le otorgó un gran honor a Mardoqueo. Esto arruinó el plan que tenía Amán de destruirlo a él y destruir a todo su pueblo. Y muchas veces cuando el ser humano trata de destruir algo del plan de Dios, obviamente va a llegar al fracaso, no va a tener éxito, se va a frustrar. Y fue precisamente lo que pasó con este plan de Amán, con destruir no solamente a una persona que se negaba a rendirle pleitesía, a rendirle honores, sino a todo su pueblo. ¿Sí? El decreto de muerte que Amán dictó era para todos los judíos del imperio persa. Esto obviamente incluye también la gente que estaba en Jerusalén y en todo el imperio, todo el reino en aquellos tiempos. Esther, vamos a abrir nuestra Biblia en Esther 3, versículos 8 y 9. Y dijo el rey Asuero, y dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus reyes son diferentes, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada se beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Bueno, si este decreto se hubiera llevado a cabo, el pueblo escogido de Dios podría haber sido exterminado. Obviamente, el plan de Dios de enviar a su hijo como judío también corría ese gran peligro. Pero bueno, nosotros sabemos que el plan y la soberanía y la voluntad de Dios nadie la va a poder destruir. Vamos a leer los versículos del 10 al 13 del capítulo 4. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Bueno, vemos realmente lo terrible, lo increíble, lo cruel, a lo que puede llegar un ser humano orgulloso, un ser humano soberbio, un ser humano que desecha y que no conoce a Dios. Por un simple enojo
¿Hasta dónde puede llevar la maldad del ser humano? Bueno, y eso lo hemos visto durante toda la historia de la humanidad. En este periodo, con el rey Nabucodonosor que fue antes, con Hitler contra el pueblo judío. O sea, triste y desgraciadamente, el pueblo judío desde siempre ha querido ser destruido. Y sabemos bien por quién. Y no necesariamente por por los gobernadores, sino por el diablo, por Satanás. Odia al pueblo judío, odia a Dios, te odia a ti y me odia a mí. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y es increíble cómo verdaderamente, hasta dónde puede llegar la maldad. Por eso yo te invito a que nunca, nunca guardes nada en tu corazón contra nadie. Porque una cosa insignificante se puede hacer como una gran bola de nieve. Y es triste y lamentable como muchos creyentes, de ser hombres fieles, dispuestos a servir al Señor, que fueron hombres de fe, a veces se dejaron llevar por alguna circunstancia, alguna situación, algún problema, algún pecado, y empezaron a guardar algo en su corazón. Y cuando el creyente o cualquier persona guarda algo en su corazón, se vuelve frustración, se vuelve amargura, perdón, se vuelve odio, rencor, resentimiento. Y todas esas cosas es lo que lleva verdaderamente a muchas veces a ver a creyentes completamente alejados. Es bien, bien importante que tú y yo seamos conscientes. Por eso, lejos de todas estas enseñanzas de que solamente podemos ver las cosas buenas de Dios, muchas cosas equivocadas también nos deben de mover a cada día pedirle a Dios que limpie nuestras vidas y nuestros corazones. Tú y yo tenemos que santificarnos todos los días. Y por eso vimos hace 15 días precisamente cuando les conté esta historia de este abuelo y el niño, de estar alimentando a dos lobos. Yo hoy te pregunto, a 15 días prácticamente, ¿qué sigues alimentando? Si tú y yo seguimos, podemos estar alimentando al lobo bueno, pero también al lobo malo. A final de cuentas, nos va a vencer el lobo malo, porque tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza que le gusta lo malo, una naturaleza que muchas veces es débil para tomar decisiones sabias y correctas. Así es que aquí vemos verdaderamente los planes malvados y perversos. Sin embargo, lo maravilloso es que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y precisamente como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora estás en el reino? Y hoy te hago yo la pregunta y me la hago yo también. ¿Quién sabe si para este momento de la historia en el cual estamos viviendo, que sin duda estamos viendo, si te dijera que los últimos 100 años de la historia, que es obviamente, no llegamos ya a vivir 100 años, como está el mundo, pero tú te imaginas, llevamos alrededor de 6,000 años desde Adán hasta los tiempos de hoy. Si nos quedan 100, si nos quedan 50, o como estuvo conversando Abraham con Dios, y si nos quedan 40, y si nos quedan 20 o 30 o 10, y finalmente ni 5 justos sabía que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, cuando él dijo, bueno, si hay 5, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora realmente Dios te escogió a ti y a mí para salvar a tanta gente? No porque tú y yo seamos el Mesías, sino que a través de la luz, a través del amor derramado en tu corazón, a través de que Jesús entró a vivir a tu corazón por el Espíritu Santo, tú y yo podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio y rescatar a tanta gente que todos los días se pierde yéndose al infierno, porque muchas veces no hay esos Mardoqueos, ni esas Esters, ni esos Elías, ni esos 3 jóvenes que verdaderamente dispongan sus vidas, independientemente de que puedan estar expuestos a la muerte, para ser fieles y para compartir el mensaje que hoy te tiene a ti y a mí aquí, enfrente de esta preciosa y maravillosa enseñanza. Así es que
Esther, así como Sadrach, Mesach y Abednego arriesgaron sus vidas, Esther también arriesgó su vida siendo reina, siendo esposa de Jerjes. ¿Cómo? Bueno, vamos a leer precisamente estos versículos. Esther 4, 14 al 17. Em, Perdón. No, sí, Esther 4, 14 al 17. Porque si callas, bueno, desde el 13 te voy a leer. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, después de que le había mandado decir lo que había tramado este Amán. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Ella siendo la reina, ella siendo la esposa de Jerjes, también estaba incluida en este malvado y perverso plan que había tramado Amán. Así es que aunque fuera la reina, no la exentaba de que ella también tendría que ser asesinada o matada si se llevaba a cabo este plan. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo era consciente de que había alguien que los podía ayudar y los podía salvar. Y tú y yo sabemos quién es Jesús. Solamente Dios. Por eso dice, si tú callas, alguien de otra parte va a venir y nos va a liberar. Esa es la preciosa y la maravillosa fe que tienen los hombres de fe, que Dios quiere que tengas tú y yo en todas las circunstancias que estamos viendo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo todos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sí? Entonces, nadie podía entrar a la presencia del rey, nadie, inclusive su propia esposa, si no era llamado o llamada por él. Ella tenía 30 días de que no, de alguna manera no había sido llamada a la presencia del rey. Así es que si ella se presentaba y no hallaba gracia delante del rey, delante de su esposo, delante de su amigo, de su amante, de todo eso, ella podía ser matada. Si el rey no extendía su báculo, es que no había hallado gracia a ella y ella iba a perecer. Así es que era una decisión muy importante que tenía que tomar ella. Su valiente acto nos muestra un modelo para imitar cuando enfrentemos una tarea difícil. Tú y yo tenemos tareas difíciles y peligrosas prácticamente todos los días y más en estos tiempos tan difíciles. Y al igual que Esther, podemos tomar varios pasos. Si quieres anotar, te voy a dar 4 pasos que es bueno que tomemos cuando necesitamos depender de Dios, pero sobre todo tomar decisiones y poner nuestra fe a actuar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fue lo que le dijo Dios a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Llevaba un pueblo que eran 2 millones de personas y tú y yo conocemos cómo eran los judíos, como tú y como yo. Finalmente, necios, rebeldes que tuvieron que morir una tercera parte en el desierto por la necesidad y por la rebeldía y sobre todo por la fe de confiar en Dios, aquel que los había sacado de la esclavitud y que ellos mismos se volvieron a meter en la esclavitud, pero ya no de un pueblo, sino de su propio corazón por el pecado que endureció sus corazones. Número 1, tú y yo necesitamos calcular el costo de las decisiones que tomemos. Esther se dio cuenta de que pondría su vida en peligro. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Salvar tu pellejo? ¿Correr?
o ayudar verdaderamente a la gente que lo necesitaba. Número 2, establecer prioridades. Esther estaba convencida de que el bienestar de su pueblo era más importante que su propia vida. Y sí, yo sé que muchos de nosotros decimos, yo daría en mi vida por la vida de mi hijo, por la vida de mi hija, por la vida de un familiar, por la vida de un ser querido, pero no por la vida de mi familia o de un enemigo. O sea, Esther decidió dar su vida por todo su pueblo, que eran miles. Número 3, prepararse. Tú y yo no nos podemos aventar como el borras, ¿no? Como normalmente se dice. Esther buscó apoyo y ayuno. Y esto es bien importante. Cuando tú o cuando yo realmente estemos en problemas o en circunstancias difíciles o adversas, tú y yo no podemos pelear solo contra Satanás y contra el mundo. Tenemos que buscar el apoyo. Eso es lo importante de la comunidad de, de creyentes, de tu iglesia, de los hermanos en la fe. Buscarlos, pedir apoyo, pedir ayuda, pedir en oración que también nos ayuden a luchar nuestras batallas, así como lo hacemos normalmente cuando alguien tiene problemas, situaciones. Por eso fíjate que meditaba ahora que estaba preparando esta enseñanza. Y si de alguna manera dices, bueno, ¿por qué? Porque a veces los creyentes no nos unimos, ¿no? Tenemos reuniones de oración en donde exponemos todos estos temas. Y sabes que somos muy pocos realmente los que nos conectamos, los que nos unimos. ¿Por qué? Si es realmente donde nosotros podemos como hermanos en la fe, como creyentes, como comunidad de fe, verdaderamente ayudarnos y apoyarnos y fortalecer esas reuniones de oración. Si sabemos que la oración es poderosa, ¿por qué no nos unimos a ellas? Bueno, te lo dejo de tarea. Y número 4, hacer un plan de acción y ponerlo en marcha con valor y dependiendo de Dios. Que fue lo que hizo Esther y Mardoqueo. Mardoqueo buscó a Esther, Esther le propuso lo que ella necesitaba para poder entrar a hablar con el rey. ¿Y qué era? El verdadero apoyo que viene desde lo alto. Oración y ayuno. En aquellos tiempos el ayuno iba acompañado de la oración. Así es que hoy tú y yo podemos echar mano de todas estas enseñanzas, porque los tiempos que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a vivir de aquí en adelante, cada día van a ser más difíciles, más tremendos y más duros. Pero tenemos a alguien en el cual podemos confiar. Y tú y yo sabemos la manera como verdaderamente podemos llevar a cabo todo esto. Esther no lo pensó mucho. Y yo te invito a que no pienses mucho las decisiones que debes de tomar para que el paso del tiempo no disminuyera el compromiso de cumplir con su deber, así como cumplir con tu deber. Muchas veces tenemos situaciones, circunstancias o problemas y empezamos a darles vueltas y a pensar. Y en ese pensar va a pasar el tiempo. Y muchas veces pensamos que el tiempo va a arreglar todo. No, el tiempo, cuando dejamos pasar el tiempo, empeora las cosas. Así es que tú y yo tenemos que echar tiempo, tenemos que poner acción a todo lo que verdaderamente necesitamos, que Dios nos ayude para salir adelante en todas estas circunstancias que estamos viviendo tú y yo. Tienes que enfrentarte hoy a una sociedad muy hostil contra la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que confrontar amigos sobre un tema o jefes de trabajo o personas. O muchas veces inclusive en la familia tenemos que hacer cambios y tenemos que tomar decisiones que se tienen que hacer y no seguir dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de tener ese temor a si le digo, lo hago, no lo hago, no, tú y yo tenemos que armarnos de valor, independientemente de las cosas o de las situaciones o de las circunstancias que estemos viviendo, con la dependencia, con la guía, con el consejo y con la gracia de Dios, vamos a poder salir adelante como lo hizo Mardoqueo y Esther en este tremendo
complot que tenían para acabar con todo el pueblo judío. Y como te decía, aunque Esther era la reina y compartía la riqueza y el poder del rey, necesitaba la protección divina de Dios. Ella no podía seguir adelante con esto si no dependía de Dios. Ya no estaba en sus manos ni en las de Mardoqueo, sino solamente en las manos de Dios. Y es lo que pasa contigo y conmigo. Todo lo que hoy vivimos y todo lo que nos rodea depende de Dios. Y sí, muchas veces leo ahí en los WhatsApp y de la iglesia y de nosotros, Dios en control. Y sí, Dios está en control de todo desde el principio del mundo. Pero entonces, ¿por qué el mundo está así? ¿Dios falló con su plan? No. Muchas veces sí, Dios está en control, pero ese control solamente lo podemos mover nosotros a través de la oración. Dice Dios, ahí está todo, pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y me buscaren, y se arrepintieren de sus malos caminos y de sus pecados, dice, entonces yo iré desde los cielos. Entonces, ¿qué es lo que mueve la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? La oración. La oración es poderosa. Es el medio de gracia más poderoso que Dios nos dejó para poder mover los planes de Dios, para bien, para tu vida y para mi vida. Eso es lo increíble y lo maravilloso. Y es lo que pasó con esta increíble, preciosa y maravillosa historia que estamos hoy estudiando. Nadie que depende de sus propios esfuerzos, bajo ningún sistema político, social o religioso, está completamente seguro. Nadie, ni la reina Esther estaba completamente seguro. Es una necedad pensar que nuestras riquezas o nuestra posición social nos pueden hacer inmunes al peligro. Ninguno. Hombres en estos 2 años de pandemia, multimillonarios, han dejado todas sus riquezas porque se los llevó la enfermedad. Y no solamente ahorita, sino en la historia de la humanidad. El mismo rey Salomón, el hombre más rico, triste y desgraciadamente sus últimos días no fueron nada agradables delante de Dios. Terminó adorando ídolos e imágenes que Dios aborrecía y abominaba. Y bueno, después de que el decreto se emitió para matar a los judíos, entra la intervención preciosa y maravillosa de Dios. Y hoy muchos gobernantes en el mundo, muchos jefes de grandes empresas, de negocios, muchas decisiones equivocadas, a veces entre los mismos matrimonios y las mismas familias, se están llevando a cabo. Pero siempre, siempre va a haber alguien que va a intervenir por tu pueblo, por tu nación, por tu familia, por tus hijos, por tu bienestar y por el mío. Cuando verdaderamente hay un corazón fiel, íntegro y dispuesto para buscar y para servir a Dios. Y eso es lo increíble y lo maravilloso. Esther y Mardoqueo, tal vez ya en este momento, habrían podido perder la esperanza y haber tratado de escapar o simplemente haber esperado a que Dios interviniera e hiciera algo. Pero no, ellos pusieron su fe, su confianza en Dios en acción. Es algo que tú y yo como creyentes tenemos que hacer. Comprendieron que Dios los había establecido en sus puestos, a cada uno de los dos, con un propósito. Y aprovecharon. Es una palabra, tú y yo tenemos que aprovechar el momento en el cual estamos viviendo y ponernos a trabajar. A ponernos a trabajar a través de todo lo que tú y yo hemos recibido. Cuando esté a nuestro alcance salvar a otros, debemos hacerlo. En una situación donde la vida esté en peligro, no hay que huir ni tratar de salvar nuestro pellejo, ni comportarnos egoístamente, sino verdaderamente poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios y echar mano de sus preciosas y poderosas promesas que tiene para todos nosotros. En oración
Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento y haz algo. Algo de todo lo que nos ha enseñado a través de la Biblia. Es posible que Dios te haya puesto donde tú te encuentras en un momento como el que hoy estamos viviendo. La verdad que yo soy consciente. Gracias a Dios porque nunca se me olvida de dónde me sacó Dios. La próxima semana prácticamente cumplo 23 años de cómo Dios me liberó de la esclavitud, de una vida de pecado, de maldad, de violencia, de delincuencia, pero sobre todo al final de esa vida de depresión, de desánimo, de desaliento, que yo no quería ni vivir. Y entre comillas me llevó a una esclavitud durante 3 meses, porque estuve encerrado 3 meses, y ahí fue donde verdaderamente empezó mi libertad. Qué increíble y qué maravilloso. Y hoy soy consciente y no dejo de darle gracias a Dios por, por esa libertad que me dio en mi esclavitud de estar 3 meses encerrado, porque ahí conocí a Jesús. Y desde ahí empezó una nueva vida. Pero tuve que tomar decisiones muy fuertes y muy tremendas, pero confiando. Yo no sabía, realmente mi fe era como la de una la semilla de una mostaza en aquel tiempo, pero aún sin germinar, porque yo empecé a confiar en Dios. Y yo no sabía ni qué iba a pasar con mi vida, con mi negocio, con mi familia, con mis hijos, con todo. Y bueno, finalmente conocen ya parte de mi historia. Yo creo que la semana que entre el próximo domingo voy a contar parte de mi testimonio, de testimonio de campaña, porque si les comparto mi testimonio de cuates o de amigos, como normalmente decimos, o de creyentes, vamos a tener que hacer un convivio para pasarnos unas buenas horas, pero no se trata de eso. Pero sí les quiero compartir la próxima semana parte de mi testimonio, cómo fueron aquellos tiempos de hace 23 años, y que sin duda, bueno, es algo que Dios hizo. Yo no hice más que solamente entregarle un corazón que necesitaba de la guía, del amor, de la dirección, pero sobre todo del poder que Dios produce cuando verdaderamente depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Confía plenamente en Dios y se cumplirá ese proyecto que tiene para tu vida, como se cumplió en la vida del pueblo judío que iba a ser exterminado hace aproximadamente 3000 años. Y qué increíble, qué maravilloso, porque la fiesta de Purim y Turim que se lleva a cabo en el 12º mes, aún hasta los días de hoy, se sigue llevando a cabo dentro del pueblo judío, y precisamente se lee este libro de Esther. Es lo maravilloso, cómo la palabra de Dios dura miles de años y no cambia. O sea, como dice un buen amigo, el buen Champ, allá en Polanco, leemos la Biblia en el periódico. Si tú hoy lees los periódicos, que ya casi son una especie en peligro de extinción, porque ya hoy todo lo leemos a través de los medios, pues tú puedes leer la Biblia cuando tú conoces verdaderamente la palabra de Dios. Cuando enfrentes dificultades en la vida, averigua lo que Dios quiere hacer en tu vida y hazlo. Porque muchas veces decimos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, averigua por qué. Muchas veces pueden ser consecuencias de nuestra falta de fidelidad, de nuestro pecado, de nuestra integridad como creyentes. O sea, Dios cuando permite algo en tu vida, tanto bueno como malo, averigua por qué y dale gracias. Porque todas las cosas que le suceden al creyente les van a ayudar para bien, ya sean buenas o malas, como normalmente le llamamos, ¿sí? Así es que tú no sabes cómo Dios puede llevar a cabo su plan y su voluntad en tu vida, que te va a sorprender cuando verdaderamente lo veas y lo entiendes. A mí hoy me sorprende y sigo siendo sorprendido por Dios, cómo después de todo lo que viví durante 42 años, cómo acabó mi vida y cómo empezó una nueva vida,
y cómo la sigue cambiando y transformando. A mí me sorprende. Nunca, como dice, ojos que no vieron y oídos que no oyeron, son lo que Dios ha hecho en la vida de muchos creyentes. Y la verdad, hoy la vida que tengo es algo que nunca me imaginé que yo pudiera estar viviendo. Y no necesariamente por las cosas materiales, sino la vida espiritual que Dios produce, que es lo más importante en la vida del ser humano. Todo lo demás, todo lo material, todo lo que hagas de este lado del cielo, aquí se va a quedar, salvo las buenas obras, como lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, que las buenas obras que hagan los creyentes los seguirán hasta la eternidad y donde seremos recompensados por lo que hayamos dejado hacer a Dios en nuestras vidas, porque ni siquiera tú y yo lo hacemos. Él produce el querer como el hacer y es lo maravilloso. Hoy lo que yo estoy haciendo aquí no es algo que algún día me nació. De hecho, yo te he platicado y se los voy a compartir. Yo renegué recién que me convertí de algún día estar predicando el Evangelio. Y hoy es lo que más disfruto y lo que más gozo y de lo que le doy más gracias a Dios. Independientemente, bueno, de mi salvación, de mi familia, de la iglesia, de tantas cosas. Así es que Él te quiere sorprender. Y para terminar, solamente cuando basamos nuestra seguridad en Dios y en su naturaleza divina, Él podrá seguir transformándonos y cambiándonos y poder enfrentar los desafíos que esta vida pone delante de ti. Y hay muchos desafíos, todos los días hay desafíos, pero confía en Él y vas a ver las maravillas que Él quiere seguir haciendo para que tú y yo podamos ser esos instrumentos que necesita ver nuestra sociedad, nuestra humanidad, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros vecinos, sus amigos de trabajo, y que verdaderamente anhelen tener lo que tú y yo tenemos. En este momento de que Mardoqueo de que Amán quiso destruir al pueblo de Dios, Dios tenía todo el control. Pero Mardoqueo y Esther tenían que hacer algo. Y hoy Dios sigue teniendo el control. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Hacer un lado nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, perezosa, floja y verdaderamente esforzarnos y ser valientes. Hay que ser muy valientes para poderle hacer frente a todo lo que Satanás, a todo lo que el diablo quiere hacer para destruir y para arruinar y para sacarte del camino y de la senda en la cual Dios te ha puesto para que tú y yo seamos sus representantes. Como lo vimos la semana pasada, tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. En nombre de Dios tenemos que llevar a la gente a que se reconcilie, así como tú y yo nos reconciliamos cuando nosotros conocimos a Dios, ¿sí? Y bueno, debemos orar como si, debemos orar como si todo dependiera de Dios. Es lo que tenemos que hacer también. Estar dispuestos a entrar en acción por Él. ¿Sí? Nosotros somos, Dios es nuestro entrenador, nuestro manager, nuestro guía. Tú y yo somos el equipo. Entonces tenemos que entrar en acción. ¿No te gustaría que verdaderamente Él pusiera en ti, hiciera la buena obra y la llevara hasta el final, como lo vamos a leer ahorita en estos versículos, y que verdaderamente entráramos en acción por Él? Orar como si todo dependiera de Dios, porque finalmente todo depende de Dios, y actuar como si todo dependiera de nosotros. Te lo voy a leer de nuevo. Debemos orar como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de nosotros, porque muchas veces oramos como si todo dependiera de Dios y queremos que Dios haga todo. No, aquí todo lo hizo Amán y Esther. Expusieron sus vidas, como los tres jóvenes, como Daniel y como muchos hombres de fe. Y muchos finalmente sí fueron matados, fueron destruidos, fueron mandados al exilio, fueron torturados.
fueron masacrados, fueron quemados vivos, fueron al Coliseo, donde se los comieron los leones, a Juan el Bautista también, decapitado, Pablo, pero fueron valientes y le dijeron a Dios, aquí están mis vidas, aquí están nuestras vidas, queremos pasar a la eternidad glorificando tu nombre. Y yo creo que estamos en tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Hoy no podemos hablar de Dios en cualquier lugar, pero siempre va a haber alguien que va a ir a pelear nuestras batallas y que nos va a respaldar de todo lo que verdaderamente hagamos. Finalmente, versículos de Esther 9, 1 y 2. Vemos el plan de Dios culminar, como siempre, con éxito, haciendo su preciosa voluntad y su plan. En el mes 12º, que es el mes de Atar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. ¡Wow! Lo contrario a lo que Satanás quiere hacer en tu vida y en mi vida, va a suceder cuando verdaderamente entremos en acción tú y yo. Y sabes a lo que me refiero. Cuando tu fe y mi fe verdaderamente la depositemos en Él y seamos valientes. Mira que te esfuerzo, que te mando que te esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, dice Jehová tu Dios, estaré contigo para siempre. Y eso fue lo que pasó hace 3000 años. Y vemos hoy al pueblo judío. Hitler lo quiso exterminar. Hoy los iraníes quieren seguir exterminando a los judíos. Pero sabemos que es el pueblo que al final de cuentas, cuando Jesús regrese y pise la tierra, se van a convertir todos aquellos que hayan quedado. O sea, nadie va a poder contra el pueblo de Dios. Y tú y yo somos el pueblo de Dios. Recuerda que Él nos compró con su sangre preciosa para que anunciemos las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llamó a su luz admirable, como lo dice el apóstol Pedro ahí en su carta. Y terminamos de leer. Sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Cuando el creyente depende de Dios, cuando el creyente toma las armas, cuando el creyente se pone la armadura divina, no hay nadie que te pueda resistir. Promesas de hace 3000 años, hoy tú y yo las podemos hacer una realidad en nuestra vida. Y terminamos con estos versículos. Judas 24 y 25 solamente tiene un capítulo, donde van a la par de esta preciosa salvación que llevaron a cabo los judíos, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Qué increíble y qué maravilloso. ¿Sabes que cuando Satanás te ve orar, le entra temor y pánico? Es el único lugar donde Satanás no puede intervenir, porque tú estás en comunión íntima y Satanás no puede escuchar tus oraciones, ni puede intervenir en ellas. En tu vida cotidiana te va a presentar muchas cosas para distraerte, para engañarte, para confundirte, y muchas cosas te pueden deslumbrar, como lo vemos en muchos pasajes de la Biblia y de la vida real. Pero ahí, cuando estás haciendo contacto con el suelo, estás tocando el cielo con tus oraciones. Eso es lo maravilloso. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El pueblo judío fue guardado sin caída.
Y bueno, si tú lees toda la historia, vemos como miles de los adversarios fueron masacrados, fueron matados, fueron aniquilados por el pueblo judío. Todos aquellos que pensaban desquitarse de ellos y matarlos, a jóvenes, a niños, a grandes, a ancianos, a todo el mundo, dice la Biblia que ellos finalmente se enseñorearon. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Imagínate que te reúnes allá en el cielo con gozo y con una gran alegría y sin mancha. Bueno, eso va a ser la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y versículo 25, al único y sabio Dios, no la estatua de 60 metros, ni toda la idolatría que tenían ahí los pueblos y el imperio medo-persa, no, al único y sabio Dios, aquel que nos salvó y que nos levantó de los muertos, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y por los siglos de los siglos. Y si nos quedan siglos para vivir, o décadas, o años, a Él sea la gloria. Y Adán, perdón, y Mardoqueo y Esther le dieron la gloria a Dios. Y todo el pueblo judío hace 3000 años. Y hoy yo te invito a que alabes, glorifiques, adores a Dios a través de una vida definida y una vida de entrega y una vida de fidelidad. ¿Cómo? Buscando su voluntad y dejándolo hacer ese precioso trabajo en nuestras vidas y vamos a tener victoria en estos tiempos tan difíciles. Iglesia preciosa, pues bueno, jóvenes, reinas, jovencitas, gente adulta, gente mayor, niños que fueron desde pequeños presentados delante de Dios, todos ellos son un ejemplo y un gran testimonio para nuestras vidas. Así que no menosprecies tu edad. A lo mejor tienes 50, a lo mejor tienes 20, a lo mejor tienes 70, a lo mejor tienes 95 como mi mamá. Y bueno, una mujer fiel que no deja de buscar a Dios todos los días. Igual que muchos de ustedes, eso necesita hoy el pueblo de Dios. Y tú y yo somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para compartir este precioso libro que alumbra tu vida y nuestra vida. Y yo te invito a que brilles por Jesús y dependas completamente de Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, Padre precioso, realmente nos sorprende lo maravilloso y lo precioso de este maravilloso libro que transformó y cambió nuestras vidas para convertirnos en hombres y mujeres de bien, para poder ser ese pueblo escogido por ti, para que podamos compartir, Dios, este precioso mensaje. Te pedimos que tú produzcas en nosotros esa valentía, ese coraje, ese amor por las almas, Señor, que se pierden cada día. Que tú produzcas en nosotros también el amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para poder verdaderamente amar a nuestro prójimo. De otra manera será imposible. Y hoy vivimos en una sociedad y en una humanidad completamente confundida y engañada con tantas filosofías, religiones, ideologías, credos, y como en todos los tiempos, Señor. Pero sin duda, hoy más que nunca, te necesitamos y queremos depender completamente de ti. Y así, como Mardoqueo y como Esther, y como los tres jóvenes y como Daniel
Y como muchos otros hombres y mujeres fieles de la Biblia expusieron sus vidas, Dios, así queremos nosotros verdaderamente entregarte nuestras vidas para que tú hagas de ellas y produzcas en nosotros ese plan bueno, agradable y perfecto. Gracias, papá precioso, por esta mañana, por esta preciosa enseñanza. Te pedimos que tú nos des el carácter y la fortaleza para llevarlo a cabo a través de esta semana, que abras nuestros corazones y nuestros labios para compartir nuestra fe. Y sobre todo, Dios, hablarle a la gente de las buenas nuevas del Evangelio, que es el único mensaje que trae esperanza a los corazones de todos ellos. Despídenos con bien, bendícenos con tu presencia durante toda esta semana y guárdanos para no caer en tentación y líbranos de todo mal y podernos reunir nuevamente la próxima semana. En tu precioso nombre, Señor Jesús, y para tu gloria te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia preciosa, que tengan un maravilloso y bendecido domingo y nos vemos el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga.